Buenas, buenas. Estamos acá en nuestro canal Chonca de la Rola. Yo soy el Moyo. Yo soy Guido. Bueno, y acá venimos a traer información nueva. Es un análisis que hicimos. Hace poco salieron los datos del censo 2022. Estamos en 2023, tardaron unos meses en salir. Lo que vamos a hacer es analizar por provincia, desde la que menos crecimiento tuvo a la que mayor crecimiento tuvo, ¿sí? Vamos a ir agregando un par de datitos que tenemos, nos armamos un Excel, vamos al Excel, Guido, porque si no nos perdemos, es mucha información. Vamos a empezar con el puesto número 24, la que menos creció. Recordemos que tenemos 24 distritos, 23 provincias y una ciudad autónoma. ¿Y cuál es? La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es el puesto 24, justamente, con 7,97% de crecimiento con respecto al 2010. Bueno, también analizamos los crecimientos del 2000 al 2010 y de 2010 a 2020. ¿Por qué? Porque los censos fueron en 2001, 2010 y 2022. Así que para tener un parámetro de cuánto crecieron de década a década, podemos decir que Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, creció un poquito más, pasó de 4,55 a 6,61. Es el distrito más denso, 15.448 habitantes por kilómetro cuadrado, o sea, están bastante amontonados, de los distritos más densos del mundo, 202 kilómetros cuadrados. Y vamos al puesto número 23. En el puesto número 23 está Chaco, con 8,31% de crecimiento. Bien. Bueno, Chaco se ha venido abajo en las últimas décadas. Podemos decir 99.000 kilómetros cuadrados, pasó de 1.055.000 a 1.142.000. Menos de 100.000 habitantes. Es poco para lo que eran otras décadas de crecimiento de Chaco. 2000-2010, 7,98, 2020, 6,89, o sea que viene decayendo en su crecimiento. Vamos al puesto número 22, el loco. En el puesto número 22, con 11,3% de crecimiento, está Santa Fe. Santa Fe, bueno, Santa Fe es de las más pobladas del país, tercera está. Pasó de 3.194.000, ahora el 2022 3.556.000 habitantes. Tuvo un poquito más de crecimiento de una década a la otra, 7,16 a 9,4. ¿Sí? Vamos al puesto número 21. En el puesto 21 está la provincia de Buenos Aires, que tuvo un 12,4% de crecimiento. Bien, es la provincia más grande, con 307.000 kilómetros cuadrados, y es la más poblada. Se lleva casi, yo te diría, un 30-40% de población, debe ser de toda la Argentina. Pasó de la primera década 14,35 a 10,32, o sea que tuvo una baja en su crecimiento poblacional de 4 puntos. Eso incide bastante. O sea que la tendencia sería que el país caería con una tendencia así de Buenos Aires. Pero vamos a ver qué pasa, porque este censo tuvo muchas características que salen de las tendencias anteriores, de los censos anteriores. Vamos a ver ahora el puesto número 20. En el puesto 20, con 14,3% de crecimiento, está Formosa. Bien, Formosa pasó de 530.000 a 606.000 habitantes. Vamos a decir que de la primera década a la segunda tuvo un pequeño aumento de 9,95 a 11,87. O sea, creció un poquito más, ¿sí? No sorprende, porque siempre las tendencias son a que bajan el crecimiento. Formosa aumentó. Vamos al puesto número
En el puesto 19, con 14,8% de crecimiento, está La Pampa. La Pampa, de las menos densas, 143.000 kilómetros cuadrados, está octava en eso, y en población se mantiene en el puesto 22, o sea, casi de las más chicas, 318.000 a 366.000 en población, no de las más chicas, de las que menor población tienen. Ahora sí, del 2000 al 2000, a la segunda década, de la primera a la segunda década, pasó de 7,28 a 12,24, o sea que tuvo un aumento del crecimiento poblacional bastante interesante, ¿eh? Vamos al puesto... En el puesto 18, con 15,3%, está La Rioja. La Rioja, la provincia del... no sé si se acuerdan. Bueno, La Rioja pasó de 333.000 a 384.000. Miren, comparando, tenemos la población del 2001 también. La Rioja tenía 2,89 y La Pampa 2,99. ¿Sí? O sea que ahí hay un cambio. Pasó a ser más poblada La Rioja, que estaba antes en el puesto 22, pasó al 21 y ahora quedó La Pampa en el 22. Tuvo un crecimiento menor que lo que tuvo en la primera década. ¿Sí? Es de las pocas, igual que la provincia de Buenos Aires, tuvo un crecimiento menor que en la primera década, del 16,72 al 12,67 pasó. Vamos al puesto número 17, que está Entre Ríos con 15,4% de crecimiento. Bien, Entre Ríos también aumentó de una década a la otra, de 7,46 a 12,78. Es la octava más poblada. Tiene una población ahora de 1.426.000 contra 1.235.000. Pero fíjate que estaba en el puesto 7 y ahora cayó al puesto 8. Vamos a ver dentro de un rato a ver quién la superó en población. Pero está en el puesto 17 entre las que más creció. Vamos al puesto 16. Y en el puesto 16, con 15,8% de crecimiento, está Mendoza. Mendoza, buen vino. Bueno, Mendoza tuvo un pequeño aumento de una década a la otra, de 11,2 a 13,4. Su población superó los 2 millones de habitantes, 2.014.000 contra 1.738.000 que tenía. Está en el puesto 5 en lo que es población. Vamos al puesto número 15. Y en el puesto 15 está con 16,3% Misiones. Misiones, hay una provincia de mucho crecimiento, también por lo que es el contacto con la frontera ahí de Paraguay y Brasil. Es una provincia también de las que cayó un poco en el crecimiento, de 15,86 a 13,51 de la primera a la segunda década. Pasó de 1.100.000 habitantes, 101.000, a 1.280.000. Está novena en población, ¿sí? Y fíjense que tiene 42,98 habitantes por kilómetro cuadrado. Es la cuarta más densa. Esto sería tercera provincia, porque primero está Buenos Aires, que ya sabemos es una ciudad autónoma, pero es de las más densas. Vamos al puesto número... El puesto 14, que está Catamarca, con 16,8% de crecimiento. Bien, Catamarca también mostró un mayor crecimiento en esta segunda década con respecto a la primera, de 11,04 a 13,92. Una superficie de 102.000 kilómetros cuadrados, está ahí entre las del medio, y de las más despobladas, tiene 429.000 habitantes contra 367 en el puesto 20 en eso. En población se sigue manteniendo en el puesto 20 de población, pero un crecimiento interesante, mayor que el de la primera década. Vamos al puesto del número de la suerte. El puesto 13 está Tucumán, con 17,6% de crecimiento. El Jardín de la República, allá donde fue el 9 de julio. Tucumán, 17,6%,
es un crecimiento mucho más importante que el de la primera década. En la primera década 9,1 y ahora 14,6. Tucumán es chiquita, 22.500 kilómetros cuadrados, lo que la hace la provincia más densa, ¿sí? Tiene más densa que Buenos Aires incluso, 75,61 de densidad, está en el puesto 2 después de Cava, 1 entre las provincias, y tiene 1.703.000 habitantes contra 1.448 que tenía en el 2010, y pasó de 9,1 a 14,6. Es un crecimiento muy interesante de Tucumán de una década a la otra. Vamos al puesto 12, para arriba porque acá no está. A ver, acá. En el puesto 12 está Chubut con 18,5% de crecimiento. Bueno, Chubut, una de las provincias más grandes, tercera en la superficie, 224.000, y pasó de tener 509.000 habitantes a 603.000. ¿Sí? Ahí están los 18,5. Pero fíjense que cayó mucho entre lo que creció del 2000 al 2010. En el 2010, que esto lo vamos a encontrar también con Santa Cruz, creció 25,77% y en la segunda década 15,32%, o sea, 10 puntos menos de crecimiento. O sea, si bien está en el puesto 12, ahí en el medio en crecimiento, no fue de las que pudo mantener, sino que cayó mucho su crecimiento. Yo diría de las que más cayó el crecimiento de una década a la otra. Vamos con el puesto número 11. Y en el puesto 11 está Jujuy, que tiene la misma cantidad que Chubut, 18,5% de crecimiento. ¡Viva Jujuy! ¡Viva la Puna! Jujuy, bastante chiquito, 59.000 kilómetros cuadrados, 18,5% de crecimiento, y tuvo un crecimiento mayor que en la primera década, de 11,14 a 15,36 pasó. La población de Chubut es de 797.000 habitantes, tiene 15 habitantes por kilómetro cuadrado ahora. Sí, tenía 673.000, pasó a 797.000 en el 2022. Vamos con la número 10, la de Messi, la del Diego, la de Juan Román. Y en puesto 10, entrando en el top, apenas con un 0,1% de diferencia, con 18,6, tenemos a Salta. Sí. O sea, 0,1 con respecto a Jujuy, que está al lado. O sea, vos fíjate que Jujuy 18,5, Salta 18,6. Están prácticamente creciendo lo mismo ahí en la Puna, esa zona. Salta un poquito más, creció 13,93 en la primera década, 15,45 en la segunda. Pero fíjense que hay muchas provincias que crecieron más en la segunda década que en la primera, lo que es una tendencia rara, porque eso es siempre a la baja. Una provincia de 155.000 kilómetros cuadrados pasó de 1.214.000 a 1.440.000 habitantes. Y fíjense, hoy decíamos, a ver quién habrá superado a Entre Ríos, que Entre Ríos estaba séptimo y pasó al octavo puesto. Es Salta. Salta superó a Entre Ríos en población, 1.440 contra 1.426. ¿Sí? Pero ahora Salta es la séptima provincia más poblada. Vamos a la número 9. En el puesto 9, con 19,3% de crecimiento, tenemos Río Negro. Río Negro. Justo pasamos por ahí hace poco. Hace poco tenemos el video de Viedma, de las más grandes, cuarta en superficie, 203.000. Pasó de tener 638.000 habitantes a 762.000. Un crecimiento interesante. Ahora, igual que las provincias grandes de la Patagonia, disminuyó un poco el crecimiento, no tanto como Chubut, pero tuvo 17,24 en la primera década, 16,3 ahora. O sea, ahí bajó un puntito. ¿Sí? Vamos al puesto número 8. Con 20,1% en el puesto 8 tenemos a San Juan. San Juan, 20,1. Bueno, muchísimo más de lo que creció la primera década. Pasó de la primera década de 10,93, que estaba
que tenía de crecimiento a 16,71. O sea, tuvo un aumento importante de crecimiento poblacional, pasó de 681.000 a 818.000. Está en el puesto 13 en población. En densidad también está en el 13, 9,12. La provincia del Cuyo, yo creo que tiene algo que ver quizás con el crecimiento de turismo, minería. Esos son análisis que podemos hacer en otro momento también. Acá vamos a especificar los números fríos. Vamos al puesto número 7. En el puesto 7, con 20,3% de crecimiento, tenemos a Córdoba. Esta me sorprende. ¿Por qué? Porque es una provincia de las más pobladas. Tiene una población de 3.978.000. Casi llega a los 4 millones en 2022. Ahora 2023 ya lo debe estar superando los 4 millones. Y tenía 3.308.000 habitantes. O sea que este crecimiento del 20,3% para lo que es Córdoba es muy importante. Y además fíjense que creció en la primera década 10,54, en la segunda 16,8. O sea, es un crecimiento muy importante y que al ser de las más pobladas tira también para arriba el resto de la República, con respecto a lo que era Buenos Aires, que tiraba para abajo. Así que Córdoba, uno de los principales, la segunda más poblada, ¿sí? 24,06 la densidad. Así que es una de las provincias más densas ahí en el interior. Vamos con el puesto número 6. En el puesto 6, con 20,6% de crecimiento, está Santiago del Estero. Santiago del Estero, qué ganas de dormir la siesta que me da. Bueno, Santiago del Estero, impresionante también lo que cambió desde los 9,6 que había crecido en la primera década a los 17,08 que creció en la segunda década. Santiago del Estero pasó de tener 874.000 habitantes a 1.054.000, o sea, 180.000 de crecimiento. Una de las provincias ahí en el medio, 136.000 en superficie, la número 9. En población se mantiene, igual que estos últimos censos, en el puesto número 12. Vamos al puesto número 5, nos vamos acercando al podio. Y en el puesto número 5, también con el mismo crecimiento que Santiago del Estero, de 20,6%, está Corrientes. Corrientes. Bueno, Corrientes también, ¿qué pasa? Había tenido un crecimiento bajo en la primera década, del 7,34. Y ahora tuvo 10 puntos más, 17,13. ¿Sí? O sea que aumentó un montón el crecimiento de Corrientes, que pasó de 992.000 a 1.197.000, más de 200.000 habitantes, la provincia de Corrientes. Vamos al puesto número 4. Y en el puesto 4 está Santa Cruz, con 21,7% de crecimiento. Bueno, si bien esta cuarta Santa Cruz supo estar primera en la primera década del milenio, fíjense que tenía 43,43% de crecimiento, había pasado de 196 a 273, o sea, muy buen crecimiento, y ahora de 273 a 333. O sea, de 43% pasó a tener 18% de crecimiento, lo que es un bajón muy grande de crecimiento. Pero bueno, vemos que también Chubut había bajado, Río Negro un poquito menos, pero están creciendo menos esas provincias de la Patagonia. ¿Sí? Es la segunda más poblada, Santa Cruz, O sea que es la menos densa, ¿sí? 1,36 habitantes por kilómetro cuadrado, puesto 24. Hay mucho para poblar ahí, pero mucho frío también. Vamos al podio. Y en el puesto 3, con 25,1%, está San Luis. San Luis. Qué lindo San Luis. San Luis prácticamente que está en el tercer puesto, pero en la primera década
creció 19,43 y ahora 20,84 en la segunda. O sea que creció un poquito más. Tiene 76.000 kilómetros cuadrados, no es muy grande. Pasó de tener 432.000 habitantes en el censo del 2010 a tener 540.000 en el censo del 2022. Así que ahora vamos con el puesto número 2. No se dice así tampoco, ¿no? Como si lo pronunciara bien. Igual. Número 2. En el puesto número 2, el puesto acostumbrado por Francia, con 31,8% de crecimiento, está Neuquén. O sea, fíjate que pasamos de 21,7 de Santa Cruz a 25 de San Luis, bastante, y de 25 de San Luis a 31,8 de Neuquén. Espera a ver lo que pasa después. Sí, Neuquén, puesto número 2. Neuquén tuvo un crecimiento importante con respecto a 2010, que tuvo 18,06, 2020 26,39. En población está en el puesto 16, con 726.590, un poquito menos que Río Negro. Ahora fíjense que Neuquén, a diferencia de Río Negro, Chubut y Santa Cruz, aumentó su crecimiento poblacional, y mucho, mucho. Vamos al puesto número 1. Y bueno, como decíamos que había bastante diferencia entre los últimos puestos, cada vez más grande, acá casi 18 puntos se puede decir que le saca más o menos. ¿A quién? A Neuquén. Claro, a Neuquén, al último puesto, que con 49,9% de crecimiento, casi 50% básicamente. En el puesto 1 está Tierra del Fuego. Tierra del Fuego. 49,9, o sea, de cada, si teníamos 2, ahora tendríamos 3 habitantes. Eso solo en 12 años. Gente, pasó de 127.000 a 190.000 habitantes del 2010 al 2022. Nosotros tomamos a Tierra del Fuego sin lo que son los territorios de Antártida y las islas en superficie, porque si no sería muchísima la superficie, sería la más grande, pero solo tomamos la parte insular de la isla de Tierra del Fuego, 21.478 kilómetros cuadrados, o sea, menos que Tucumán. Esta es la provincia más chica, ¿sí? Sacando a Cava. Pero fíjense que no era la que más crecía en la primera década del milenio. En la primera década creció 28,71. ¿Sí? Pasó de 101 a 127. 28,71%. Ahora, en esta segunda creció 41,38. ¿Sí? Periodo 2010-2020. Así que es un crecimiento que si lo sigue manteniendo, capaz que en 2 décadas la tenemos ahí cerca de Santa Cruz. Porque ¿qué tiene Tierra del Fuego? Es la menos poblada también. Es la que más crece, pero es la menos poblada. Está en el puesto número 24. No así en densidad, porque al ser chiquita tiene 8,87, está en el puesto 14 de densidad. Bueno, así que terminamos con el puesto número 1. Podemos, para dar un cierre, ir a lo que son los datos de Argentina. Y bueno, Argentina en este último censo, en 2022, presentó un crecimiento con respecto al 2010 del 14,8%. Bien, 14,8. ¿Qué podemos...? A ver, ¿y la población? La población que registró fue de 46.044.703. Bien, o sea que tenemos más de 6 millones con respecto al censo anterior, que era de 40.117.096. ¿Sí? Y te animás a dar los datos de los crecimientos de Esto es importante, chicos. Esto no pasó, que yo sepa, en la historia, de que, sí, me van a corregir, capaz que hubo alguna década
que Argentina creció más que la anterior, pero la tendencia era que cada década íbamos creciendo un poquito menos. ¿Sí? Sí. ¿Y acá qué nos pasó? Y acá pasó, tenemos la comparación, de 2000 a 2010 hubo un crecimiento de 11,93 y de 2010 a 2020, que también lo tomamos, lo calculamos, de 12,25. O sea, no es mucho, pero es más. Claro. ¿Sí? Así que lo que vimos es que la provincia de Buenos Aires bajó, pero el resto del país tuvo un crecimiento en general, salvo algunas provincias. La mayoría de las provincias tuvo mayor crecimiento en esta segunda década que en la primera. Bueno, esto es un poco lo que queríamos informar. No habíamos encontrado datos sobre esto de crecimiento. Nos mandamos un trabajito con el Excel. Después vamos a mostrarle un poco la base de datos que armamos. Espero que les haya gustado el contenido. Muchas gracias. Espero que les guste. Hasta la próxima. Hasta la próxima.